Ante la pregunta, ¿la ley de Moisés no está vigente o está pasada de moda en un contexto en España? Hoy podríamos decir y mirar que nos recuerda la enseñanza y miremos las palabras escritas en nuestro hermoso manual de doctrina, la Biblia, la palabra de Dios. Muchos predicadores dicen estamos en la gracia, ya la ley pasó. Pero miremos si en la ley de Moisés o a quién le atribuimos la palabra de Dios. En el libro del Éxodo capítulo 34, hablando de la palabra de Dios, en el verso 1 nos aclara el mensaje y nos despeja el horizonte para caminar en esta senda preciosa con nuestro Salvador, Jehová de los ejércitos, o en hebreo, Yahweh de los ejércitos. Estamos en el siglo de las luces y hoy podemos comprender y entender que subiendo llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. A los unos llamó maestros, a los otros profetas y a otros pastores, pero todos estamos en el camino para la edificación del pueblo del Creador o el pueblo de Dios. Amén. Vamos a mirar y te pido que me acompañes a leer este verso de la Escritura en el capítulo 34 del libro del Éxodo. Y Jehová dijo a Moisés, en hebreo Yahweh dijo a Moisés en el monte Sinaí, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Mira lo que dice la Escritura leyendo paso a paso la palabra de Dios. Escribiré, dice el Creador del universo. O sea que Moisés no las escribió, fueron escritas por la mano poderosa del que hizo los cielos y la tierra, y sus palabras fueron plasmadas en esas piedras lisas, idénticas a las primeras que él había roto cuando encontró que su pueblo, en muy poco tiempo, había caído en desobediencia. Hoy notamos las Escrituras cuando dice claramente que estas tablas está plasmada la palabra de Dios y en las cuales vemos los primeros 5 libros de la Biblia hablando del Pentateuco o en hebreo, la Torá. ¿Y qué es la Torá? Pues es los primeros 5 libros de la Biblia que son la base de nuestra fe y de nuestra confianza en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los cuales nos narran las historias de grandes bendiciones y de grandes fracasos del pueblo de Israel al tener la bendición de ser un pueblo obediente o tener el no favor del Creador al ser un pueblo desobediente. Y así miramos que la palabra de Dios se extiende en lo que nosotros llamamos profetas mayores y profetas menores, a lo cual le llamamos, entre comillas, el Antiguo Testamento. Hoy analizamos las Escrituras y miramos que en el concepto cultural hebreo le llaman el Taná, a los libros primeros 5 más los profetas. Nosotros hablaríamos del Antiguo Testamento, el cual muchas congregaciones y muchas iglesias ya no leen. Ahora miramos que aparece el Nuevo Testamento con nuestro amado Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, o en hebreo Yahweh salva, traducido Yahshua. Alguien me decía, ¿y por qué no es Yeshua? Y yo le decía claramente porque Yeshua quiere decir salvación. Pero tengo que mirar que el nombre dado, sobre todo nombre, traduce claramente la acción de quién es.
Por eso el nombre en hebreo se traduce como Yahshua. He ahí la salvación de Yahweh, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Y mirando los libros del Nuevo Testamento encontramos el libro de Mateo, o en hebreo, Matillahu, en el cual nos dice la palabra de Dios. En el Pasú 5, en el verso 17 dice claramente, hablando de Jesús de Nazaret a sus discípulos ante la pregunta, Señor, ¿la ley de Moisés está pasada de moda o la vas a quitar? Es que no es la ley de Moisés, es la ley de Él mismo. Por eso es que Él no la quita, porque Él es la palabra hecha carne a semejanza de los hombres. Hoy puedo decirte con toda confianza, este verso 17 dice, no penséis que he venido para abrogar, o sea, quitar la ley y los profetas. No he venido para quitarla, abrogarla, sino para cumplirla. Hoy comprendemos la Escritura tan preciosa cuando podemos entender que el Antiguo Testamento es el pacto de Dios con su pueblo. Entonces se abrí Hadachén hablando del Nuevo Testamento que es. Pues no es que quitó el viejo, sino se llama el pacto renovado. Nosotros no éramos capaces con 10 simples mandamientos y nuestro amado nos los rebajó a 2. Hoy analizamos las Escrituras y podemos entender las palabras de Saulo de Tarso cuando dice claramente Saulo de Tarso, hablando que él se preparó, como dice Gálatas, maldita sea la ley. O está hablando de la maldición de la ley que Cristo nos redimió. ¿Pero de cuál ley? Está hablando que Saulo de Tarso se preparó más de 20 años a los pies de Gamaliel para servir al Señor en el templo, con muchos ritualismos de los hombres y de los sabios de la antigüedad. La famosa ley de los ancianos no fue escrita por Jehová de los ejércitos o Yahweh de los ejércitos en hebreo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. La ley de los ancianos fueron conceptos humanos de los hombres, como el ritualismo de lavarse las manos, o de que no puedes esto o no puedes aquello. Pero Pablo está aclarándonos a la ley de Jehová de los ejércitos, los escritos en esas piedras alisadas en el monte Sinaí, las cuales han guiado generaciones tras generaciones, siglos tras siglos, y no pasan de moda. Al contrario, cada día están más afianzadas en el pueblo creyente. Hoy podemos analizar las palabras de Pablo de Tarso cuando dice en el libro, en la carta de los Romanos, en el capítulo 7, en el verso 12, refiriéndose a la Escritura, a esos rollos de la Torá, dice claramente, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea que hoy podemos analizar que Saulo de Tarso la tenía clara y el pueblo del Señor es guiado en muchas ocasiones a que no haga aquello porque estamos en la gracia. ¿Sabe cuál es la verdadera gracia? Poder recibir a Jesucristo en su corazón como el Señor y Salvador, y por amor a Él, circuncidar el prepucio de nuestro corazón, o sea, el viejo hombre debe de morir y entregar la voluntad al Creador del universo. Mi amado Señor Jesucristo dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Él no dijo, guarda los mandamientos de Jehová, sino mis mandamientos. Hoy pasamos por aquí para darle gracias a nuestro amado Señor Jesucristo por permitirnos contestar esa pregunta. No era la ley de Moisés, es la ley de Jehová de los ejércitos.
Moisés no escribió ninguna ley. La ley fue escrita por el dedo del Creador en el monte Sinaí a su pueblo. Y nosotros que somos su pueblo, obedecemos, descendiendo las aguas en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiendo su nombre como nombre sobre todo nombre para unirnos a su pueblo y seguir adelante paso a paso hacia la victoria en el nombre de Jesucristo. Aleluya, amén. Que Dios te bendiga, varón esforzado y valiente. Sigamos paso a paso, camino de vencedores al encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo. Dios te bendiga.